amigos, soy Betty Peláez y estamos ya en Portada Internacional, aquí desde la hermosa ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Y me encuentro con un gran amigo, un colega que nos conocemos hace muchísimos años y que dio la coincidencia, Claro, la grata diosidencia. diosidencia de habernos encontrado en el mismo vuelo Sí. de Cartagena a Bogotá. Y bueno, vinimos conversando acerca de su proyecto político y quiero presentarles a todos ustedes, a toda Colombia, a Lucio Torres, un magangueleño, un colombiano, un bolivarense, que está en la postura de entrar a ser candidato presidencial después de una consulta, a la cual es el motivo por el que está aquí en Bogotá y que próximamente vamos a saber finalmente quién va a ser el candidato presidencial que va a estar apoyando o con quién va a estar Lucio Torres en esta contienda electoral. Bueno, Lucio, sí, realmente muy emocionada de que estés en esto y creo que ya lo estuviste la vez pasada. Sí. Quiero que le contemos a nuestro público, a nuestros seguidores de Portada Internacional a través de la Agencia Mundial de Prensa Colombia, ¿de dónde te surgió esa idea? ¿Por qué de ser un periodista, investigador y con una capacidad de análisis político, se te dio por entonces pasarte del otro lado? Ya vas a estar en la otra orilla. Betty Peláez, muchas gracias por esta oportunidad que me estás brindando para estar con tus lectores, con tus cibernautas. Lo cierto es que uno a veces se cansa de hacer lo mismo. Contar historias sobre corrupción, violación de derechos humanos es una constante en el periodismo que hacemos casi todos los periodistas. Y entonces cuando uno ya se cansa que hay una impunidad del 90% en materia de justicia, cuando hay un 30% de la población que se acuesta con hambre, cuando existe una desigualdad tan abismal como aquí en Colombia, cuando existe un país lleno de riqueza, pero con una escasez para la gente más pobre, cuando hay una monopolización de la economía, entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué está sucediendo? Los que manejan el poder, ¿qué han hecho con el poder? Y entonces en ese sentido uno dice, bueno, ya basta de tanto hablar y ahora vamos a hacer. En el pensamiento zenú, que es esta gorra zenú, que ustedes me van a ver en el tarjetón allí de la consulta del Frente por la Vida, estamos viendo o vemos las cosas de la siguiente manera. Es que no existe una diferencia entre pensar y hacer. Para el pensamiento zenú es haciendo, no pensar primero y después hacer, es hacer. Ese es el pensamiento zenú, que es la cosmovisión nuestra antes de que llegaran los españoles, cuando nos trajeron entonces la diferencia entre el verbo pensar y el verbo hacer. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en la diferencia de la propuesta política. Hablan del pensamiento zenú, eso me hace pensar a mí también de que tú vienes de un origen indígena o tus ancestros vienen de alguna tradición indígena que has querido adoptar para aplicarla a la política. Si tú te acuerdas, yo soy de Magangué, soy un hombre anfibio. Todo ese territorio, antes que llegaran los españoles, estaba habitado especialmente por la Federación Zenú, pero dentro de esa Federación Zenú existían otros pueblos particulares. Yo creo que yo vengo de los Malibú, que eran los anfibios de la depresión momposina. Entonces, ahí, de esa rama venimos nosotros y por eso quiero rescatar el pensamiento y porque desde hace 10 años vengo poniendo en práctica este concepto de pensar haciendo. Me parece excelente. Bueno, Lucio Torres, en este momento, ¿cuál es la posición, cuál es el estatus que tienes como candidato? En este momento, vamos a llamarlo de esta manera, estoy participando en el Frente por la Vida. Ahí está Roy Barrera, Quintero, está Tico y está Marta. ¿Qué nos diferencia a nosotros de los 5? Roy Barrera, el más experimentado, pues ya lo conocen ustedes perfectamente, solamente busquen el recorrido que él ha tenido. Y también a Quintero, que fue alcalde de Medellín, busquen su realización. Porque una cosa es lo que los hombres dicen y otra cosa es lo que los hombres hacen. Por eso Jesús, en aquella oportunidad, refiriéndose a los fariseos, le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces, los políticos de Colombia, vamos a encerrarlo aquí solamente, y las políticas, lo que existen hoy, hacen parte de la cacocracia, que es la que domina el país. Y el núcleo de esa cacocracia es el Congreso de la República,
que se convierte en un espacio para extorsionar a los gobernantes de turnos. Y los gobernantes de turno compran precisamente el voto de esos congresistas. Eso ha sucedido, incluso le sucedió a Uribe, a Juan Manuel Santos, a Iván Duque y al presidente Petro también le ha sucedido. Bueno, vamos a desmenuzar qué significa cacocracia. Con mucho gusto, Betty. Mira, en la antigua Grecia, cuando la democracia se fue descomponiendo, entonces los filósofos llamaron que ya no era democracia, que es el mandato del pueblo, sino una cacocracia, que es el mandato de los ladrones, rateros, los pillos, que se roban el presupuesto público. En aquella época sucedía lo que sucede en Colombia, que la mayor parte del presupuesto son 500 billones de pesos que tiene el presidente para gastarse en todo el país. La mayor parte de ese dinero no va a fortalecer, a mejorar la calidad de vida de los colombianos, sino a fortalecer el bolsillo de particulares. Y cuando el dinero público queda en particulares, ¿cómo se llama eso? Se lo robaron. Son cacos, son ladrones. Por lo tanto, en el gobierno de Lucio Torres estamos proponiendo un gobierno de reconciliación nacional, pan con paz, y que la contratación pública va a ser manejada transparentemente. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una veeduría en tiempo real, que aplicando las nuevas tecnologías. Una de esas nuevas tecnologías es el blockchain, que te permite a ti, a cualquier ciudadano, controlar cualquier tipo de contratación. Y además, la contratación pública se puede hacer a través del mismo blockchain. Quiere decir eso que en el proceso contractual también va a haber una veeduría real, y en el proceso de ejecución del contrato, veeduría real, y en el proceso postcontractual, cuando ya se ha ejecutado el contrato, también va a haber una veeduría real. Yo me preguntaba fuera de micrófono que cómo lo podían hacer perfecto. Un ciudadano común y corriente que no conoce de ingeniería, que no conoce de salud o de educación o de cualquier otras técnicas que se dan en el proceso de contratación, puede recurrir a las sociedades y a las universidades y a colegios que puedan entonces permitir un monitoreo técnico de una obra, y ese monitoreo se lo entrega a cualquier veeduría o a cualquier ciudadano que lo requiera para ejercer ese derecho fundamental que es a vigilar. Ok, Lucio. Bueno, yo quiero ir como por partes para que claro. Nuestros seguidores también puedan entender toda esta dinámica política que tú estás emprendiendo en este momento. Cada candidato o cada persona que aspira a un cargo público, llámese como se llame, debe estar adscrito a un partido político, a un movimiento político. Ese partido político tuyo, ¿cuál es? ¿Hace cuánto tiempo está fundado? ¿Hace cuánto tiempo tú perteneces a ese partido? ¿O cómo es la cosa? Gracias, Betty. Yo participé en el año 2009 en la consulta presidencial del Polo Democrático. En aquella época participé con el maestro Carlos Gaviria, quien fuera presidente de la Corte Constitucional, ya fallecido, y el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. En ese gran debate que hicimos dos, porque Gaviria no asistió, Petro y yo, en ese gran debate los analistas dijeron que le gané el debate, que pude expresar mis ideas claramente frente a Gustavo Petro. En aquella época hice la propuesta de un gobierno de transición democrática, propuesta que el presidente Petro ha querido implementar, pero una cosa es que tenga la visión de un gobierno de transición democrática y otra cosa es lo que está haciendo. Para mí, Petro se equivocó de entrada. ¿Por qué? Porque hizo un gobierno compartido, no fue un gobierno definido, sino compartido. ¿Quiénes fueron sus ministros? Miren ahí, ministro de Hacienda, Ocampo. ¿Y qué iba a hacer Ocampo? Lo que hizo en las anteriores administraciones, lo mismo. Ministra de Agricultura, nuestra coterránea también, la doctora López, amiga nuestra, ella qué iba a hacer, pues no, lo que había hecho anteriormente. O sea, Petro no propuso, no ejecutó nada diferente. De hecho, pero permíteme sí. Y te hago una interpelación. Sí. Ese fue en el primer grupo de ministerios. Sí. Ya después siguió él nombrando sus ministros de su consorte, de su grupo, pero tampoco le funcionó. O sea, al contrario, ha sido peor. Sí, por ejemplo, tú tienes toda la razón. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, el señor Bonilla, Ricardo Bonilla, reemplazó a Ocampo. ¿Qué hizo Bonilla? Lo mismo que hacía el anterior, pero hizo algo peor. Complació a los tacos del Congreso. Entonces,
¿Cómo tú puedes complacer a los cacos del Congreso? Dándole dinero. Un ejemplo, Iván Nami le ofrecieron 10.000 millones de pesos por su voto. Le dieron 3.000 millones de pesos y al otro le dieron 1.000 millones de pesos. Ambos presidentes de las dos corporaciones que hacen parte del Congreso, Senado y Cámara. 3.000 por el presidente y 1.000 por el otro presidente de la Cámara. Pero eso no quiere decir que ese es lo que le cuesta ese sea el precio de su voto. No, eso fue apenas la cuota inicial, porque vale 10.000 millones de pesos. Entonces, Ricardo Bonilla, ¿qué hizo? Lo mismo. Si tú ves, por ejemplo, que antes de las elecciones para alcaldía y gobernaciones, repartió 1 billón de pesos, Ricardo Bonilla, al sistema de transporte integrado en las diferentes ciudades del país. A Bogotá le dio cerca de 700.000 millones de pesos a la alcaldesa y actual candidata, a la señora Claudia López. Pero ¿qué hicieron esa plata? La mayor parte, y es la hipótesis que existe, se la gastaron en las elecciones pasadas. ¿Cómo se llama eso? Robo. ¿Cómo se le puede calificar a esas personas? Hombre, que se están robando la plata que es tuya, se la están robando. Para tener un buen servicio público, se roban la plata. Y eso sucedió en Barranquilla, que mandaron plata, en Cartagena, que mandaron plata, en Cali también. Y analice, yo hago un reto a cualquier periodista de investigación que investigue eso y a ver los hallazgos que van a encontrar. Bueno, en esta primera parte quiero darte gracias, Lucio, por darnos esta entrevista para Portada Internacional de la Agencia Mundial de Prensa Colombia para todo el mundo. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Bogotá, la capital de Colombia, la capital de nuestro país, hermoso país Colombia, donde en este momento se están llevando a cabo una cantidad de situaciones políticas y que van definitivamente a marcar el rumbo de nuestro país. Este domingo se escoge el Senado, los representantes de la Cámara, pero también está la consulta. Hay diferentes consultas, hay varios partidos que están, son nueve partidos que están escogiendo un representante de esa consulta de otros partidos y está la de ustedes, la que pertenece al lado de los progresistas o de Frente por la Vida o del Pacto Histórico. Sí. Hablemos de esa parte que es la que te corresponde porque es del lado que tú estás. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo va a ser esa dinámica? ¿Cómo van a poder ustedes llegar a un consenso para poder determinar quién es el candidato presidencial? Recordemos en primer lugar que el 8 de marzo tú tienes una gran oportunidad de escoger Senado y Cámara, pero además tienes la oportunidad de escoger los candidatos presidenciales de 3 consultas. La consulta del Frente por la Vida, hay personas que tú conoces que mojan prensa siempre, permanentemente. Tú me encontrarás que yo estaba retirado a ejercicio del periodismo y de pronto apenas un mes tenemos de campaña. Y no es una campaña como lo hacen los tradicionales. Mi campaña ha sido muy sencilla. Redes sociales, medios de prensa, los que han querido entrevistarme. No ha sido un trabajo de prensa agresivo. Imagínate tú que yo simplemente, el que me quiera entrevistar, estoy a su disposición. ¿Qué tienes que hacer tú que estás viendo esta entrevista con Betty Peláez? Lo único que te pido, que vayas a mi plataforma digital, luciotorres.online, revisa todo lo que yo propongo. Además de revisar todo lo que yo propongo, las bases políticas, filosóficas, políticas, económicas, los 5 diamantes que estoy proponiendo. El número 1, una libertad económica centrada en la vida. Número 2, una salud centrada en el ser. Una educación centrada en el ser, una paz democrática, y te estoy proponiendo un Estado asociativo que elimine el bogocentrismo, porque el bogocentrismo nos mata y eso es lo que ha sucedido en estos 200 años. Ya redondeaste ahí la idea, pero vamos a la pregunta concreta de cómo es la dinámica de ustedes en la consulta. En la consulta, solamente el que es elegido pasa como candidato presidencial. ¿Pero quiénes son los que están? O sea, ahí están Roy Barrera, Daniel Quintero, Marta Bernal y está Tico, que ellos constituyen 5. De esos ¿Tico 5, qué? Tico Pineda, ex constituyente. Okay. Entonces, ya son 5 candidatos a la consulta. A la consulta. Okay. Ahí. En el tarjeta, tú vas, te entregan 2 tarjetones
Senado y Cámara, pero tú pides el tercero, que es el de la consulta. Okay. En la consulta, en el tarjetón, hay 3 renglones, el primero, el segundo y el tercero. Nosotros estamos en el tercero abajo. Este candidato, Lucio Torres, el de la gorra Zenú, está en el segundo, en el tercer renglón, pero en el segundo puesto, en la segunda casilla. En la segunda casilla. Ahí simplemente marcar con una X lo que tú quieras hacer, marque y listo. Si usted, sea de la costa Caribe o de cualquier región del país, analiza mi propuesta, seguramente que va a votar por esta opción, porque es totalmente diferente, es disruptiva, es una transformación, una propuesta holística, porque no te estoy hablando de un punto concreto, te estoy hablando de todos los puntos que Colombia necesita para transformarse como una sociedad equitativa, donde se disminuya la desigualdad y sobre todo la desigualdad territorial, desigualdad social, desigualdad territorial. Y además podamos vivir en paz. Solamente con eso, con decir pan con paz, que es la esencia de nuestra propuesta, incluye que tú no te puedas acostar sin comer, que ningún colombiano o colombiana se acueste sin comer. Por eso tenemos una propuesta de una revolución en materia de alimentación que estamos planteando. Un plan de alimentación universal a partir de rescatar el campo, que del campo vengan los alimentos intermediación para que lleguen más baratos y de mejor calidad. Esto te lo prometo porque la idea es construir una red de granjas autosostenibles que por cada granja, que son de 5 a 10 hectáreas, pueda producir 5 empleos directos. Además, esto puede producir 10 empleos indirectos. Con esto vamos a aumentar la alimentación, mejorar la alimentación, reducimos el hambre a cero y además aumentamos la productividad de la economía campesina en el campo y de la productividad en lo urbano, mejorando el comercio de los productos de la canasta familiar, Betty. Bueno, muy interesante toda esta propuesta de Lucio y como él dice va a ser bien disruptiva. Bueno, todo esto tiene un engranaje, requiere una metodología, requiere un equipo, requiere una maquinaria. ¿Cuál es tu maquinaria? Bueno, sí tengo equipo, más no tengo maquinaria, más no porque mi pensamiento y el pensamiento de nosotros es primero ser y después tener. Quiere decir esto, que yo primero llego a ustedes con la propuesta, con la palabra. Recuerden que la palabra mía es haciendo. El pensamiento zenú es haciendo. Lo que yo estoy diciendo lo vengo haciendo. Por ejemplo, la fundación en la cual nosotros hemos construido radicó desde hace rato un proyecto laboratorio para construir 300 granjas autosostenibles. Ya hicimos todos los estudios específicos con las comunidades. Esto no lo hizo la fundación, sino que se lo presentó a las comunidades víctimas del conflicto de Zambrano, de Córdoba Letón. Sin embargo, en el gobierno actual ha habido muchos inconvenientes para acoger lo que ellos mismos están planteando en el plan de desarrollo. Primero se lo presentamos a la unidad de víctimas y es un despelote. Se lo presentamos a otras entidades y ahora se lo hemos presentado al Ministerio de Agricultura y tampoco. No sé qué está sucediendo. Por esa razón, el pensamiento tiene que estar compaginado con la práctica. Si el discurso de Petro y si el plan de desarrollo de Petro habla de una reforma agraria democrática, por favor, tengan en cuenta los proyectos que van a resolver ese problema, pero no se ha tenido en cuenta. El problema no es solo darle tierra al campesino, sino medios, instrumentos para que la puedan trabajar. De lo contrario, la tierra queda ahí y volverá a manos de los anteriores. Así es, sencillamente. Bueno, Lucio, quiero que invitemos a nuestros seguidores, invitemos a todos nuestros oyentes y pues televidentes y seguidores de nuestras redes a que te sigan, a que apoyen tu candidatura y que voten por ti. Sí, a ti te van a dar un tarjetón con las 3 consultas. Creo que hay 23 caras. La única cara distinta mía es porque tengo esta gorra Zenú. Y si tú has conectado con lo que te estoy diciendo ahora, simplemente te pido lo siguiente, haz 2 cosas. Revisa mi hoja de vida, búscalo ahí en luciotorres.online, online, O-N-L-I-N-E, online, y encontrarás toda esta propuesta de la cual he venido compartiendo aquí con Betty, una gran amiga, periodista, colega, que entre otras cosas también colaboró mucho con Vox Populi Digital, que es nuestro medio habitual. Y así, después que tú hagas eso, reflexiones,
Y entonces compara a los otros candidatos. En la consulta donde yo estoy, que se llama el Frente por la Vida, yo estoy ahora supuestamente en el tercer lugar en las encuestas, pero vamos a saltar al primer lugar si tú lo quieres. Haz este ejercicio. ¿Por qué? Porque más del 43%, según esas encuestas, hoy están indecisos, no saben por quién votar. Es el momento que tomes esta decisión. Hazlo por ti, porque hay que liberarse de la cacocracia. Hay que liberarse del imperio, del tener, del robar. Y tú no puedes seguir siendo más cómplice, porque si tú votas por los mismos, también eres cómplice de lo que ellos hacen en el poder. Así que, por favor, ponte la mano en el corazón, mira, es todo lo que está aquí en el corazón, que está en tu corazón, la Gran Colombia, que pretendemos construir junto contigo. Solo yo no lo puedo hacer, solo con tu participación en los próximos 4 años. Te quiero mucho, gente caribe, gente pacífica, gente del centro, gente bogotana, de todas partes de Colombia. Quiero mucho, Betty, por esta gran Gracias, oportunidad. gracias Lucio Torres, te Sí. deseo todas las bendiciones y Amén. que realmente la gracia de nuestro Señor Jesucristo te cubra y abra el entendimiento a todas aquellas personas que de verdad están buscando crear una nueva conciencia y crear un nuevo país. Muchísimas gracias. Jesús, ahora que tú dices de Dios, Jesús dijo en alguna oportunidad, el que quiera creer, que crea. Y eso hay que verificarlo, por favor. Si tú crees en esta propuesta, espero, de hecho, que me respalde este 8 de marzo. Gracias.